Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos en este día jueves 5 de octubre del año 2023. Y como cada jueves a esta hora de la mañana están con nosotros nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión a la administradora pública, licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora, por cierto, de la Fundación Venus Reyes, con quien vamos a hablar del informe mensual de calidad del empleo junio-agosto 2023. ¿Cómo estás, Venus? Bienvenida de nuevo acá a Radio Universidad de Chile. Buen día, Claudio. Gusto en saludarte. Muchas gracias. Por aquí todo bien. Sí, no, el gusto es nuestro de tenerte acá y como hacemos habitualmente con la Fundación Sol para revisar este IMSE, este informe mensual de calidad del empleo junio-agosto 2023, donde se abordan diversos factores que tienen relación con el mundo del trabajo. ¿Qué podríamos decir en primer lugar respecto de este IMSE elaborado ahí por la Fundación Venus, tomando en cuenta también todo lo que se ha hablado en el último tiempo de la desocupación? Ujú. Bueno, en primer lugar, comentar que el INSEE es el informe mensual de la calidad del empleo, que se realiza ya desde hace más de una década desde la Fundación Sol y tiene como objetivo impulsar un debate con más elementos, ¿cierto? Algo que sea desde una visión multidimensional y que además de la cantidad de empleos, hable también de la calidad del mismo empleo. Entonces, esto se basa en la encuesta nacional de empleo, ¿cierto? Que son cifras oficiales, y desde ya invitarles a revisar estos informes que se suben mensualmente en nuestra página web. Y claro, el punto de partida que propones me parece bien interesante, ¿cierto? En cuanto a las cifras que se ha hablado de desempleo. Tenemos esta gran cifra que es la tasa de desempleo o tasa de desempleo abierta, que se ha mantenido sobre el 8% durante este último año y este trimestre, el trimestre junio, julio, agosto de 2023, fue de un 9%. Y esto implica un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre en el año anterior. Pero además de esta tasa, que es la conocida, ¿cierto? La formal, la que informa el empleo, también tenemos la tasa de desempleo integral, que es otro número bien interesante de analizar porque incluye una mirada más amplia, donde ya no solamente hablamos de el desempleo, sino que también incluimos otros factores como el subempleo, en términos horarios, por ejemplo, aquellas personas que quieren trabajar más horas, pero no han encontrado trabajos que se ajusten a esta cantidad de horas. Y también a aquellas personas desalentadas que han buscado empleo pero no han encontrado, entonces entran en esta categoría. Y si analizamos esta tasa de desempleo integral, vemos que llega al 12,2% en el trimestre que estamos analizando, ¿cierto? El trimestre junio, julio, agosto de 2023. Y aquí también es importante considerar la diferencia de género. Aquí estas tasas suelen ser mayores para las mujeres y en este caso llega al 13,1%, mientras que para los hombres llega al 11,5%. Y un tercer indicador que también es interesante de analizar es y que puede sonar un poco más lejano, ¿cierto? Es la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo, no solamente considera el desempleo, no solamente considera el subempleo, sino que también considera a quienes son parte de la fuerza de trabajo potencial y a aquellas personas inactivas que han declarado disponibilidad para empezar a trabajar. Y esta tasa llega al 21,7%. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se traduce? Esto significa que en la práctica hay aproximadamente 2,4 millones de personas que tienen problemas de desempleo total, parcial o potencial. ¿Cuáles son las personas que tienen el desempleo total? ¿Cierto? Son aquellas personas que están desempleadas, mientras que las personas que tienen problemas de desempleo parcial son quienes están trabajando, pero no en la cantidad de horas que desearían. Y finalmente, las personas que tienen estos problemas de desempleo potencial son aquellas personas inactivas que estarían dispuestas a trabajar, pero no se encuentran buscando empleo activamente. Ujú. Venus, de los empleos que se han creado, sobre todo aquellos que se han recuperado desde la pandemia o algunos otros que se han generado, ¿cómo los podríamos calificar? ¿Qué tipo de empleos son? ¿Son empleos de calidad o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, esa es una excelente pregunta, puesto que hemos visto que la recuperación post pandemia no ha podido ser tal, ¿cierto? No se han recuperado los niveles previos de empleo que existían en el periodo prepandemia.
Aquí si comparamos con el trimestre diciembre, enero, febrero de 2020, que fue justo antes de que llegara el COVID-19 a Chile, podemos ver que es un escenario donde actualmente existen menos personas ocupadas, existen más personas desempleadas y más personas inactivas. Aquí hablamos de personas que salieron de sus trabajos remunerados, salieron de este mercado del trabajo, ¿cierto? Y no se han vuelto a incorporar. Entonces, claro, para hablar de unos niveles similares a los que existían pre-pandemia, hablamos de que se necesitaría crear cerca de 450.000 nuevos empleos para alcanzar una tasa que, como sabemos también, pre-pandemia no era una situación óptima tampoco. Aquí hemos visto desde hace años que hay problemas estructurales del empleo. Y respecto también a cómo se proyecta, hace la semana pasada el gobierno anunció en el marco de la ley de presupuestos que se espera crear 100.000 nuevos empleos. Entonces vemos también que son números bastante distantes, ¿cierto? Los 450.000 que necesitaríamos para recuperar el nivel previo a la pandemia versus estos 100.000 nuevos empleos que comenta el gobierno. Pero además de la cantidad, como comentábamos, el INSEE también se aboca a lo que es la calidad de los empleos. Entonces, desde la Fundación Sol proponemos tres categorías que van más allá de lo formal y lo informal. Aquí hacemos una distinción entre empleo protegido, empleo endeble y empleo informal. ¿Qué es el empleo protegido? El empleo protegido sería aquel que cumple con todas las disposiciones formales, es decir, aquí hablamos de protección laboral mínima, ¿cierto? Atributos de contratos, tener un contrato escrito, tener cotizaciones previsionales y de salud, liquidación de sueldo, etcétera. Pero esto no necesariamente asegura un empleo de calidad, puesto que con este concepto igual dejamos fuera ciertos factores que podrían ser interesantes como el salario, como las coberturas de la negociación y la actividad sindical, entre otros factores. Entonces en Chile actualmente las personas que tienen este empleo protegido están cerca del 30,6%, es decir, ni siquiera una de cada tres personas en Chile tiene empleo protegido, que es una situación bien preocupante, ¿cierto? Y el segundo tipo de empleo que hemos propuesto desde la Fundación Sol es el empleo endeble. Este empleo no es informal, pero tampoco se encuentra totalmente cubierto por aquellas disposiciones legales que hemos comentado en el empleo protegido, ¿cierto? Aquí entran, por ejemplo, los trabajos tercerizados, entran lo que son los regímenes de subcontrato, las personas contratadas a honorarios, y aquí hablamos de que casi un 43% de las personas en Chile tienen empleo endeble. Y un dato interesante también que podemos agregar en este punto es algo que salió en un estudio también recientemente publicado por la Fundación Sol de los verdaderos sueldos de Chile, donde dice que las personas que están directamente contratadas en promedio perciben salarios que son casi un 25% mayores a las personas externas. Ese es un dato importante igual a considerar. Y finalmente tenemos el empleo informal. Consideramos el empleo informal a quienes trabajan asalariadamente y no cuentan con cotizaciones de salud ni previsión social, y también quienes trabajan por cuenta propia o no tienen registro en el Servicio de Impuestos Internos. Y las personas con empleo informal en Chile llegan al casi 27%. Y además hay que pensar entonces, sumado a todo esto, que el 77,7% del empleo que se recuperó desde el peor momento de la pandemia es informal o endeble. Es decir, estas últimas dos definiciones que hemos dado, ¿cierto? Que son empleos que podemos definir como precarios. Y esto da cuenta de un problema estructural porque no solamente hay una recuperación insuficiente, sino que también hay dificultad para poder proyectar una recuperación sólida donde los empleos vuelvan a ser o se transformen en empleos de calidad. Ujú. Tomando estos datos que nos mencionabas, Venus, ¿qué podríamos decir respecto de cómo está la realidad a nivel país? ¿Qué regiones, por ejemplo, son aquellas que se han visto más afectadas por estos empleos precarios? Claro, aquí nuevamente, y siguiendo esta misma clasificación, ¿cierto? Ya desde una mirada territorial, como propones, podemos ver que los problemas de empleos informales se encuentran principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, la Araucanía y Ñuble. Ya recordemos entonces la informalidad son quienes trabajan asalariadamente, pero no cuentan con aquellas disposiciones legales que hemos comentado. Y por otra parte, los empleos endebles se encuentran principalmente en las regiones del Biobío, los lagos y O'Higgins.
Este empleo nuevamente no es informal, pero tampoco está totalmente cubierto por las disposiciones legales. Y si vemos la contracara, podemos ver que la presencia de empleos protegidos se da mayormente en las regiones de Magallanes, la región de Antofagasta y la región metropolitana. Ujú. ¿A qué se debe que algunas regiones tengan mayor prevalencia de empleos precarios que otras? ¿Por el tipo de industrias o áreas productivas que hay en esas regiones? ¿Qué factores influyen? Claro, hay varios factores a los que podemos aludir, ¿cierto? Pero principalmente podemos mencionar aquellas regiones que concentran distintas actividades económicas. Entonces, por eso no es de extrañar que regiones como con mayores ingresos a nivel territorial, como por ejemplo Magallanes o incluso también Antofagasta, sean aquellas regiones que tienen mayores empleos protegidos. Por otra parte, vemos que si hacemos un análisis por sector, también nos vamos a encontrar con de alguna manera, distintos factores también que pueden influir a que los sectores también vayan teniendo estos movimientos. Por ejemplo, si pensamos en la agricultura, el empleo protegido es de un 17,3%, la informalidad de un 41,4% y el empleo endeble de un 41,3%. Ahora bien, si nos vamos a, por ejemplo, servicios, podemos ver que el empleo protegido llega al 14,6% y el empleo endeble a un 64,2%. Entonces también nos vamos a encontrar con diversas calidades de empleo según la rama que estemos analizando y esto desde luego también influye en lo territorial. Y más aún, también podemos irnos a un análisis también de género. Eh, todos estos factores también están explicados en el informe mensual de la calidad del empleo. Ujú. Estamos conversando con Venus Reyes, administradora pública y licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, a propósito de este informe mensual de calidad del empleo IMSE junio-agosto 2023, elaborado por Fundación Sol y como nos mencionaba Venus, que usted puede encontrar completo ahí en el sitio web www.fundacionsol.cl. Tomando en cuenta esta realidad, Venus, ¿cómo se puede avanzar en mejorar la calidad del empleo en nuestro país? Ujú. Sí, aquí es importante ver un problema de fondo, ¿cierto? Ya hemos identificado que hay un problema estructural de la calidad del empleo en Chile, no solamente en cantidad, ¿cierto? Como hemos conversado, sino que de verdad en calidad. Y aquí hay un problema de fondo que es la simetría de poder. Finalmente, todas las características que hemos comentado se ven reflejadas también por una disminución en el poder de negociación de trabajadores y trabajadoras. Y esto se refleja y es visible en las bajas condiciones de trabajo que hemos planteado. Entonces, es importante entender que en estos contextos de crisis hay un grupo que se beneficia de que casi el 70% de las personas, de las trabajadoras y trabajadoras, tengan empleos informales y endebles. Y este grupo es el gran empresariado. Finalmente, el gran empresariado se enriquece, concentra los beneficios que se han generado de manera colectiva por los trabajadores y trabajadoras y si pensamos en una balanza, ¿cierto? Una balanza del poder, la balanza está inclinada hacia el lado del gran empresarial. Y aquí podemos agregar otro dato más. En los verdaderos sueldos también, estudio recientemente publicado, podemos ver que más del 50% de las personas ocupadas no pueden sacar a sus familias de la pobreza. O sea, aquí realmente son empleos que cuando hablamos de calidad, tampoco hablamos de suficiencia. Entonces es importante considerar también ese dato, que la concentración de la riqueza se da principalmente en la clase empresarial y la clase trabajadora es quien paga. ¿Qué podemos hacer también para revertir este panorama? Bueno, desde nuestra perspectiva, desde la Fundación Sol, defendemos el fortalecimiento a los sindicatos, a las negociaciones colectivas, a que estos sistemas sean inclusivos, ¿cierto? Y que se extiendan a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras para que se asegure un nivel de protección, se asegure que el empresariado no pueda actuar unilateralmente, sino que esta balanza, ¿cierto?, se vaya equilibrando gracias a la acción sindical. Y esto no es antojadizo, o sea, esto no se nos ocurrió a nosotros, sino que es la evidencia internacional la que indica que tener un sindicalismo fortalecido, tener mayores niveles de negociación colectiva, todo eso está vinculado a salarios más altos, a una mejor distribución de la riqueza y que esto podría venir a solucionar
varios temas dentro de lo que es la calidad del empleo. Entonces, con esto, con alterar las relaciones de poder que hemos comentado, ese podría ser una posible salida, una posible opción, una alternativa para que se revierta el panorama y claro, si se mantiene el panorama tal como está, la inserción laboral va a seguir siendo precaria, ¿cierto? Se va a seguir concentrando en esto que hemos determinado como empleos endebles y empleos informales. Y sería la clase trabajadora finalmente la que siga pagando la crisis con estas inserciones precarias. Entonces, por ahí creemos que va la solución, en dar más poder a trabajadores y trabajadoras para que colectivamente defiendan sus derechos. Efectivamente. Venus Reyes, administradora pública, licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora también de Fundación Sol, por cierto. Agradecerte que haya estado con nosotros esta mañana y por supuesto los esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Saludos al equipo. Que tengan Gracias. buen día. Ahí estaba entonces Fundación Sol comentando con nosotros este informe mensual de calidad del empleo INPSE junio-agosto 2023 que usted puede encontrar en el sitio web www.fundacionsol.cl. 9 de la mañana con 53 minutos. De esta forma despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a que siga junto a nosotros porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo y por supuesto también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Por mi parte, me reencuentro con ustedes en un ratito a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Gracias por acompañarnos. Que tengan buena jornada.